a la altura de destacados próceres de la lucha anticolonial latinoamericana como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Antonio Nariño o José de San Martín, se encuentra la figura de José Gervasio Artigas, líder político y militar de la Banda Oriental, actual República Oriental del Uruguay, conocido como Defensor de los Pueblos Libres. Además de la independencia y soberanía de la Banda Oriental, una bandera decisiva de la lucha artiguista fue la expropiación de tierras a los más ricos y su reparto entre las clases menos favorecidas, rasgo que al final le condenaría al destierro y al olvido. Artigas, nombre que personifica la génesis del Estado-Nación del Uruguay, nació en Montevideo el 19 de junio de 1764. Hijo de una familia acomodada, estudió bajo la tutela de los franciscanos. El Pepe, como cariñosamente le llamaba a su familia, se abocó al trabajo del campo en las propiedades rurales de su padre. Incursionó en el comercio legal e ilegal de cueros para ser vendidos a los exportadores de Montevideo. Inicia su carrera de armas en 1797 como soldado de caballería realista en el regimiento de Blandengues, que tenía entre sus funciones controlar el robo de ganado, así como el contrabando en general. Esas mismas armas serían utilizadas por Artigas para enfrentar las invasiones inglesas de 1806 y 1807 al Río de la Plata. En mayo de 1810, Buenos Aires rompe con las autoridades españolas y forma una junta de gobierno. Al año siguiente, desde Montevideo, el virrey Francisco Javier Helio le declaró la guerra a la insurgente capital porteña. El interior de la Banda Oriental se opuso a Helio y Artigas desertó de la caballería realista para sumarse al bando revolucionario y así pasar a la historia. A partir de ese momento se inició la carrera política que lo llevó a ser el jefe histórico del pueblo oriental, el fundador de la Liga de los Pueblos Libres, abanderado de las ideas de la federación y de la repartición de tierras para los más humildes y figura eminente del futuro Uruguay. Y así estamos comenzando este nuevo diálogo bicentenario. Como siempre, es un gusto saludarles. Durante los próximos minutos les proponemos que nos centremos para conocer más a fondo a ese hombre de carne y hueso, que es símbolo de un proceso de independencia, que nos lleva al sur del sur, pero que lo hacemos en esta ocasión desde una ciudad del Caribe. Estamos en la ciudad de Coro, en la República Bolivariana de Venezuela, que nos ubica en su península de Paraguaná y que también cuando hablamos de esta localidad nos lleva a la memoria a hombres como José Leonardo Chirino y a Francisco de Miranda y su bandera tricolor. Pero quien sabe realmente de historia y hace ese papel en nuestro diálogo bicentenario es nuestro compañero de trabajo, Leonel. Adelante entonces hoy con este tema que nos lleva a hablar de un hombre, como hemos dicho, de carne y hueso. En efecto, Patricia, el de todos los protagonistas de la emancipación en Hispanoamérica, tal vez el que vamos a dedicar hoy nuestro programa Diálogo Bicentenario sea uno, por alguna razón, lo vamos a conversar con nuestra invitada, de los más olvidados. La gente puede rememorar figuras como la de Simón Bolívar, como la de Hidalgo y Morelos en México, como la de la Nariño o como la de Santander en el caso de Colombia, el mismo San Martín en el caso de lo que es hoy día la Argentina, pero José Gervasio Artigas por alguna razón no reposa a primera palabra en la idea que tiene la gente de ese tiempo de la emancipación. Y para conversar sobre ese personaje, porque además de los programas Diálogo Bicentenario, este es el primero que vamos a centrar en un personaje, en particular, en una de las figuras, en uno de los protagonistas de la independencia. Tenemos a nuestra queridísima colega, a quien agradecemos su presencia acá en Venezuela, la profesora Ana Ribeiro, que es especialista en el tema de Artigas, ha publicado innumerables obras, entre ellas esta que tengo acá, intitulada Los tiempos de Artigas, en 2 tomos, que ha tenido la gentileza de obsequiarme acá en esta visita que nos está dispensando a Venezuela. Profesora, le agradecemos mucho su presencia y a mí se me viene comenzar esta conversación con usted sobre Artigas preguntándole cuáles fueron las variables que en la formación primigenia de José Gervasio Artigas y figura cimera fundamental de la emancipación y del sentido de la nacionalidad del Uruguay.
Bueno, es una pregunta magnífica pero gigantesca, ¿no? Porque implica un retrato de una época y un gran hombre de su tiempo siempre es un retrato de su tiempo, ¿no? No hay nadie que se despegue totalmente del tiempo que le tocó vivir. Como otros era de la élite. Exacto, es ser parte de una élite, ¿no? En este caso una élite muy modesta, ¿no? Estamos hablando de inmigrantes españoles que fueron a la zona más austral, una de las últimas en ser pobladas, que para que se animaran a ir a aquellos vientos y fríos del sur, una zona bastante inhóspita, solo poblada por indígenas, bueno, se les daba tierras en la parte que iba a construirse como ciudad, se les daba tierra en las afueras, esas enormes extensiones que se convirtieron en las proverbiales estancias del sur, se les daba cabezas de ganado que ya existía de manera abundante, pero si sería modesta esa primera colonia y esa élite, que los miembros de la élite, los miembros del cabildo, el único órgano de gobierno criollo, tenían dos excepciones que en el resto del continente no había. Podían vender verduras al menudeo y podían excepcionalmente ser analfabetos y ser cabildantes también. O sea que tú podías estar en una mesa como esta, decidiendo la guerra y la paz con una tribu india, una decisión política importante, y salías de aquí, vendías en un cajón tus manzanas, las de tu chacra, tu quinta, y luego podías, no sabe firmar un signo en lugar de. ¿Por qué? Porque eran muy pocos, porque eran muy modestos, porque fue una colonización tardía. Eso es la élite en nuestro país. Los artigas en general se desempeñaron siempre como hombres vinculados con el cabildo, con las funciones de policía, de alférez, alférez real, siempre tuvieron, digamos, funciones comisariales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ligadas al ejercicio de una autoridad. Su abuelo fue una persona especialmente mentada, muy conocido en su tiempo, con gran ascendiente. Su padre fue una figura un poco más modesta, y Artigas de alguna manera parece heredar aquellas condiciones sociales y de carisma del abuelo. Yo creo que el carisma se explica muchas cosas, y sobre todo las explica cuando, como en el caso de la banda oriental, hay esos hombres sueltos que luego se llamaron gauchos. ¿Cuáles eran esos primeros símbolos, si se quiere, como de inconformidad de eso que era la sociedad a la que pertenecía, que lo hizo liderar un proceso como este, el que voy a hablar? Mira, cuando España dice gaucho lo dice despreciativamente, y cuando España como autoridad y metrópoli dice caudillo, dice esa es una autoridad que no proviene de mí, ¿no? Alguien ha definido al caudillo como un gaucho mejor, o sea, como alguien que condensa todas las condiciones del caudillo y las lleva a su potencia máxima. El caudillo en este caso tiene que ser capaz de bailar con gracia. ¿Bailaba Artigas? Claro que bailaba, y tocaba la guitarra. Otros testimonios dicen que el acordeón, pero la guitarra lo dice más de uno. Era un hombre muy requerido por las muchachas y muy atento a esos las solicitaciones femeninas. Lo conecta eso también con otros próceres. Exacto. Este hombre que proviene de la élite y que sus padres tienen las mayores extensiones de terreno que se han distribuido, a los 14 años se va de la casa y se va al campo, un campo desmelenado e hirsuto, un campo muy difícil de domeñar, y en ese campo él se dedica a tareas rurales, legales o ilegales, con una presencia muy fuerte del contrabando por el hecho de ser frontera con territorios portugueses, y se convierte en contrabandista en su juventud. Tiempo de la pasantía de Artigas por el cuerpo de Blandengues es anterior. Luego es Blandengue. Luego es Blandengue. Era una policía de campaña que, además de vigilar contrabando, vigilar indígenas, tenían la condición de poblar, porque la campaña oriental era tan despoblada que una de las formas de contener el avance portugués constante sobre esa frontera era tratar de crear pueblos y que la gente defendiera su propia tierra, porque bueno, esto es mío desde el momento que lo poseo, lo defiendo y me convierto en un soldado a la vez que me dedico a las tareas. Ser blandengue implicó de alguna manera
dejar atrás esa juventud que con mucho pudor los libros de historia nacional durante mucho tiempo, ese pasado de contrabandista de Artigas, bueno, como que se ocultaba un poco, ¿no? Entonces lo sintetizaban bajo una palabra que a mí me parece encantadora y era azarosa. Azarosa, sí, con esa Z muy española, ¿no? La juventud azarosa era como la síntesis de todo aquello que durante mucho tiempo no se decía. Yo creo que la historiografía sin duda está en un momento diferente y que verle los rasgos humanos y contradictorios no le hace nada a la heroicidad de los tiempos de posmodernidad. Me quedo aún tratando de encontrar esos primeros símbolos de inconformidad. Bueno, ya la desconformidad de ser un contrabandista cuando provenía de la élite ya era un rasgo bastante significativo. Luego sienta cabeza, como dirían las abuelas, se casa y se convierte en un soldado de Blandengue. Su rasgo mayor de rebeldía, el primero, probablemente haya sido su juventud. El segundo es ser parte de la corona, pero en ese regimiento especial. Y el detonante es aquel que lo muestra abandonando las filas y presentando armas frente a la Junta Revolucionaria porteña, según dicen, por un enojo personal. Artigas era muy preferido por sus jefes, precisamente porque era un excelente vaqueano, porque conocía el material humano y el paisajístico y lo dominaba perfectamente. Entonces ser el preferido, tener siempre el favor de sus jefes, lo había de alguna manera acostumbrado, y uno de esos jefes, de apellido Muezas, cuando por supuesto ya se estaba gestando todo el proceso de ruptura con la corona española, ¿no? Ya se había iniciado el proceso en Buenos Aires, eso se sabía y no inquietaba poco, y por otra parte era evidente que la corona se desarmaba a ojos vistas. Así que en ese momento es detonante el enojo con su jefe, de apellido Muezas, que le grita, lo maltrata bastante, porque sus hombres habían entrado a un lugar y habían dispuesto unas naranjas, ¿no? Tenían sed, tomaron unas naranjas, ese naranjal era de alguien que protestó y Muezas lo amonesta duramente. Y él, que estaba acostumbrado a ser el coquito de la campaña, el preferido de sus jefes, el siempre contemplado, tuvo como un ataque de ira, plantó bandera, cruzó, fue a Buenos Aires y se puso al frente de la revolución. El vínculo de Artigas con la literatura de su tiempo, ¿de qué modo sacudió la conciencia del futuro defensor de los pueblos libres esa relación con esos rudimentos conceptuales, teóricos? Mira, Leonel, yo creo que ninguno de estos grandes héroes del proceso independentista americano, al menos yo no me los puedo imaginar en una mesa como esta, largas horas de lectura. Son hombres de acción, por sobre todas las cosas son hombres de acción. Así es. ¿Hubo lecturas? Sí, claro. Hubo miembros de la élite que sí habían leído más y que tenían una influencia por medio de conversaciones, sí, sin duda. Artigas era un hombre alfabeto. A veces alguien en Uruguay me pregunta, ¿es cierto que no escribía, que todo lo escribían sus secretarios? No, Artigas sabía leer y escribir. Había participado de la corta instrucción que se podía dar en esa modesta colonia que éramos a los niños en la escuela, pero estaba impregnado, como todo lo colonial, del pensamiento español. Más allá de que conocía, más allá de que leía, de que mandaba buscar ejemplares de la Constitución de Massachusetts, era un hombre de acción. Ese hombre de acción, ¿qué relación tenía con el campo? ¿Qué pensaba de los derechos de la gente con la cual compartía, con la cual vivía? Vamos a preguntarle eso a nuestra invitada en minutos en este diálogo bicentenario, cuando hoy estamos conociendo a ese Artigas, pero de carne y hueso. Ya volvemos.